Si el viernes pasado estrené una nueva categoría de episodios para esta séptima temporada, hoy, 2 de septiembre, comienzo otra distinta. Bienvenidos al episodio 1207. Bienvenidos a la primera edición del glosario de podcasting al otro lado del micrófono y, como no, vamos a empezar con la letra A, la primera letra del abecedario. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, comienza un nuevo día y un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora os traigo todo lo que me atrae, me inquieta o me inspira del mundo del podcasting. Hoy arranco una nueva sección dentro de este Metapodcast y quiero hacer, mi idea, al menos es hacer un pequeño glosario en el que letra a letra pues repasaré términos fundamentales para el podcasting y a la vez opine sobre ellos, sobre cada uno de estos aspectos, para dar mi visión o mi opinión sobre cada término, porque se pueden ver desde muchos prismas. Como no podía ser de otra forma, pues voy a empezar por la letra A, ¿no? Que es lo lógico. Y con dicha letra voy a dedicar el episodio a la palabra audiencia. Porque si hay algo que define a un podcast y da sentido a cualquier proyecto sonoro, en este caso, porque yo hablo de podcasting de audio principalmente, pues es precisamente la audiencia. Sin audiencia, pues sin personas al otro lado del micrófono, en este caso en los auriculares, no habría nadie y no tendría mucho sentido hacer proyectos como este, ¿no? Cuando hablo de audiencia, no me quiero referir solamente al número de oyentes o plays o escuchas o descargas o visualizaciones, ni a los picos que podemos ver en nuestras estadísticas de nuestros alojamientos de podcast, sino que hablo de personas físicas que estén oyendo esto, con sus nombres, con sus propias historias, sus hábitos de escucha, de esa comunidad que se va formando poquito a poco, episodio a episodio, y que acaba sosteniendo todo lo que hacemos. En muchas ocasiones he dicho que este Metapodcast no existiría sin todos vosotros y vosotras, los y las oyentes, y lo digo sinceramente. Aquí voy a ser totalmente sincero. A veces sois cientos de personas, otras veces sois decenas de personas y otras incluso solamente sois muy poquitos o muy poquitas, pero siempre estáis ahí, siempre hay alguien al otro lado del micrófono, en este caso. En silencio, aunque hay muchas veces que también comentáis, pues yo os imagino a vosotros con los auriculares puestos, ya sea por Bluetooth, con cable o en el coche o corriendo, en fin, acompañándome mientras, como decía, ¿no? Corréis, fregáis los platos, conducís, vais al trabajo o dais un paseo por el parque. Hombre, en compañía es un poco raro que estéis escuchando podcast, pero bueno, con vuestro perro, por ejemplo, o vuestra perra, lo que sea. Y eso personalmente es lo que más valoro de cada episodio. El hecho de yo estar grabando aquí en mi pequeño estudio y que luego esto llegue a vosotros y vosotras para que se complete, digamos, ese círculo, ¿no? Ese binomio entre el creador de podcast y su audiencia. La audiencia de un podcast no solamente se construye de un día para otro. Yo grabo el primer episodio, ¡hala, pum!, ya he llegado a mi audiencia. No, eso poco a poco va creciendo. Esto no va de subir un solo episodio y esperar que lleguen todos los oyentes por arte de magia. Podemos tener muchos seguidores en redes sociales, pero convertirlos en audiencia es otra cosa muy distinta. Convertirlos en gente habituada a escucharnos es muy distinto, porque crear una audiencia fiel requiere constancia capítulo a capítulo, ser sinceros frente al micrófono, no fingir, porque eso al final acaba saliendo a la luz, y sobre todo aportar contenido de valor, algo que digamos que merezca ser escuchado, que la gente nos dé el play y que a los pocos segundos no le dé al pause o al stop o se ponga a ver una historia en Instagram o un TikTok y nos deje de escuchar. No, algo que merezca la pena ser escuchado, ya sea porque ofrezcamos especialización en un tema, porque entretengamos a nuestros oyentes, porque les divirtamos, porque les acompañemos o porque nosotros como creadores aprendamos sobre un tema y a la vez nuestra audiencia lo haga a nuestro lado. También he aprendido que no hay dos audiencias iguales. Cada podcast, digamos que tiene su propio ecosistema, su propio ritmo, su propio lenguaje y aunque un mismo creador o creadora tenga varios proyectos, tenga varios podcasts, puede compartir oyentes, puede que tengan oyentes en común para cada proyecto, pero lo normal es que tenga audiencias distintas, salvo casos muy concretos.
Por eso es importante conocer a quien nos escucha o a quien se suscribe a nuestros podcasts, no para cambiar lo que hacemos en función de la moda que esté en ese momento en auge, ¿no? Ahora vamos a hacer TikTok o super vídeos cortos para nuestro podcast porque es lo que está de moda, sino porque si conocemos a nuestra audiencia entenderemos mejor qué les está llevando a pulsar el botón de play semana tras semana o episodio a episodio, y conseguiremos que lo vuelvan a pulsar, que vuelvan a pulsar el play la semana que viene, hasta que consigamos que pulsen el botón de suscribirse. Y ya por último, si le dan al botón de compartir o incluso comentar en uno de nuestros capítulos, podemos decir que sí, que ahí ya lo hemos conseguido y hemos fidelizado a una persona para nuestra audiencia. Ahora está en nuestro tejado el hecho de seguir grabando episodio a episodio para que no abandone a ese grupo de personas que consideramos nuestra audiencia. Uno de los errores más comunes cuando alguien comienza en esto del podcasting es obsesionarse con hacer crecer esa audiencia, ¿no? Con crecer, crecer y crecer. Pero antes de pensar en una gran cifra, en muchos números, es fundamental consolidar una base de audiencia, ¿no? Alguien que vuelva y aunque sean poquitas personas, aunque tengamos 10 oyentes, 10, 100 o 1000, ya me entendéis, pero lógicamente no vamos a alcanzar millones en la primera edición de nuestro podcast, no. Aunque tengamos 10 oyentes, si esos 10 oyentes son fieles, opinan, comentan, nos escriben, comparten, ahí la verdad es cuando tenemos un verdadero tesoro. Y créeme que lo he vivido y lo sigo viviendo. Este podcast mismo no tiene mucha audiencia, pero tiene una audiencia muy fiel y muy fiel, comprometida no solamente con el podcast, sino con el podcasting, porque el podcasting es la base de este episodio, es el nicho que yo trato en este podcast. Yo siempre digo que una audiencia activa vale mucho más que 1000 escuchas fantasmas, y si sois oyentes habituales sabéis a lo que me refiero con esto de las escuchas fantasmas. Que hay plataformas que nos prometen y cumplen con esas escuchas fantasmas, pero vale mucho más alguien que deja un comentario, alguien que opina y alguien que de verdad podemos decir que es parte de audiencia / comunidad, pero bueno, la comunidad hablaré sobre en otro capítulo. Cuando digo una audiencia activa, me refiero a esa gente que comenta, que sugiere temas, que vota en Telegram cada sábado, como es mi caso, con las encuestas semanales que hago, que valora nuestro podcast en Spotify, o que nos deja una reseña en Apple Podcast, o que incluso nos da un toque de atención si nos equivocamos en un dato, o hay un error en nuestro podcast. Esa gente es oro puro. Las ocasiones en las que me ha ocurrido que un oyente me ha avisado de un error, a mí personalmente, lejos de avergonzarme, me ha halagado, porque eso significa que hay oyentes que están atentos, que mi audiencia está pendiente de lo que yo digo o de lo que yo hago, que hay alguien al otro lado del micrófono atendiendo las palabras que yo le digo al micrófono y que yo subo a internet, a las plataformas de podcast. También es verdad que hay distintos tipos de audiencia, ¿no? Está la audiencia que llega por un tema en concreto, que está especializada en ese tema y lo que hace es buscar contenido de ese nicho, o que llega, digamos, de segundas porque ha recibido una recomendación o porque nos ha conocido a nosotros personalmente y se ha enterado de que tenemos un podcast. Y luego está la audiencia que se queda. Una cosa es la audiencia que llega y otra cosa es la audiencia que ya está con nosotros, que decide acompañarnos en este camino llamado podcast. Y esa es la que de verdad define el rumbo de nuestros podcasts, porque pasa a formar parte del proyecto en mayor o menor medida. Ya digo que hay gente que da el paso de comentar, de suscribirse, que de forma más activa y de forma más pasiva, ¿no? Pero una vez que ya ha llegado, digamos que se consolida como otra persona más dentro de la audiencia. Y el siguiente paso, por así decirlo, una vez que ya es parte de la audiencia activa, podríamos decir que pasa a formar parte de la comunidad. Pero para eso vamos a tener que esperar al episodio que dedicaré en este glosario del podcasting a la letra C. Y con la letra C también podemos cuidar a nuestra audiencia. Ojo, porque cuidar a la audiencia no es solamente responder a sus comentarios, que esto hay podcasts que ni siquiera lo hacen. Esto ya me parece... Ya no digo responder a todos los comentarios uno a uno, sino dar las gracias en un episodio a toda la gente que sigue un proyecto, ¿no? Y que acompaña a estos creadores, porque hay creadores que ni siquiera se dirigen a las personas que están al otro lado del micrófono. Pero bueno, lo mínimo que podemos hacer es pensar en estas personas cuando preparamos un tema, cuando cambiamos el tono, o cuando nos equivocamos, como yo ahora,
cuando cambiamos el tono de nuestro podcast, ¿no? Que estamos hablando de algo muy divertido y de repente no, nos ponemos serios, o al revés, estamos muy serios, venga, que este podcast no es tan serio, venga, vamos a cambiar el tono, que los oyentes, en fin. O cuando probamos una nueva herramienta nueva para traerla a tu podcast, ya sea para hablar sobre ella o porque quieres implementar una nueva tecnología en tu proyecto, o cuando implementas un cambio en la producción del podcast, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que he ido implementando en la producción de este Metapodcast han sido fruto directo del feedback de los oyentes. Alguna vez me habéis sugerido un tema y yo lo que he hecho ha sido coger ese tema, analizarlo, pues esto pues me interesa, a veces que no, veces que me habéis sugerido algo y he dicho, bueno, sí, me lo voy a pensar, pero a lo mejor pues no, por lo que sea no lo he traído y he decidido no implementarlo. También me ocurre que en ocasiones me encuentro con podcasts, a menudo me encuentro con podcasts que entienden la audiencia como solamente el número de seguidores que tienen, ya no ni siquiera en el podcast, sino en redes sociales. Y sinceramente creo que esto no tiene nada que ver. Esto se asemeja más al impacto que tenemos como creadores de contenido en redes sociales, pero no como podcast, ya que podemos tener miles de seguidores en Instagram, en TikTok, en X, en YouTube, y fijaos que YouTube se asemeja un poquito más a lo que podría ser la creación de podcast, pero podemos tener cientos de miles de suscriptores en YouTube, pero que luego esos suscriptores nunca le den al play a nuestro podcast, y aquí no diferencio entre audio y vídeo. Si tienes millones de seguidores o suscriptores en tu canal de YouTube, pero luego tus episodios apenas se escuchan o no generan conversación, no generan interacción, lo que tenemos es visibilidad, pero no tenemos audiencia. Y ni siquiera esa visibilidad es efectiva, ¿no? ¿De qué sirve que grabemos para nuestros suscriptores si nuestros suscriptores no nos escuchan o no nos atienden? Pues no tenemos audiencia. Y es muy fácil caer en esa trampa, ¿no? En esa trampa que nos han preparado las redes sociales desde hace años, en pensar que por tener muchos likes, muchas veces que se comparten nuestro contenido o seguidores, y aquí incluyo, aquí hablamos, digamos, de seguidores o suscriptores de las plataformas de podcast, como decía antes en el canal de YouTube, que por tener esos likes, veces compartidos o seguidores, ya tenemos un público consolidado, y no es así. La audiencia real es la que dedica el tiempo a escucharnos, la que se toma la molestia de abrir su aplicación de podcast, buscarnos, estar suscritos y dedicarnos 10, 20 minutos, media hora, una hora, parte de su rutina en acompañarnos en la grabación de nuestro podcast. Esa es la audiencia que realmente importa, no la de los likes, compartir, no. Si estamos haciendo un podcast es porque queremos que la gente nos escuche, nos atienda, no que simplemente le den a seguir y no nos vuelvan a hacer caso, porque al fin y al cabo pues, eso no nos sirve de nada, ¿no? Eso es la audiencia que realmente importa, aunque no siempre se vea reflejado en los números públicos que presume la gente de las redes sociales. Pero bueno, solamente puedo deciros que si estáis empezando o si lleváis poquito tiempo con vuestros podcasts pero no termináis de ver cómo crece esa audiencia, yo os diría lo siguiente, y es que os centréis en quienes ya os escuchan, que os dirijáis a ellos y que también les escuchéis a ellas, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Quiero hacer el juego aquí entre masculino y femenino, me da igual, que les habléis a ellos, que les habléis a ellas y que les escuchéis a ellos, que escuchéis a las personas y que les habléis a las personas, y con el tiempo serán ellos y ellas quienes os ayudarán a llegar a más y más gente, porque una audiencia que está satisfecha con vuestro proyecto es la mejor carta de presentación que puede tener cualquier podcaster. El boca a boca es el mejor algoritmo que podemos encontrar en este tipo de contenido, que trabaja mucho más a largo plazo, que no es tan cortoplacista, que no hacemos contenido de 15 minutos que se hace viral. No, el podcasting juega mucho más a largo plazo, episodio a episodio, y no terminas de ver cómo se consolida una audiencia hasta pasados los meses o incluso años del proyecto, y tienes que ser fiel, y es algo que cuesta mucho. Y bueno, pues hasta aquí esta primera edición, esta primera entrada del glosario podcastero, y ahora precisamente lo que quiero escuchar es a mi audiencia, a vosotros y vosotras, o mejor dicho, a ti que estás escuchando esto. Me encantaría saber qué opinas tú sobre este enfoque de la audiencia, ¿no? Si te ha parecido útil o si hay alguna otra palabra con la A que te gustaría que analizase más adelante. Aunque ya te aviso que quedan 27 ediciones por delante para volver a la letra A, y eso será ya seguramente el año que viene.
pero bueno, disculpad el chiste. Recordad que toda la información sobre este capítulo está disponible en las notas del episodio y, como siempre, en la web del podcast al otro lado del micrófono.com, donde encontraréis todos los capítulos anteriores ordenados por fecha, con los enlaces al canal de Telegram o al grupo de WhatsApp, acceso a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y también las formas de apoyar este proyecto, bien sea con una aportación en Ko-fi o mediante un patrocinio de los próximos episodios. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.